Bueno, como estaba diciendo, el contenido de esta semana no es difícil, no es largo tampoco, tienen muchísimos ejercicios para practicar, pero todos los conceptos que ya veníamos aprendiendo se repiten, ¿sí? Todos, todos, todos. La única diferencia que vamos a tener es que ahora vamos a empezar a trabajar con letras, ¿sí? Esta semana nos toca cadena de caracteres, que sería vectores, en donde nosotros vamos a introducir palabras en vez de números. Es una parte muy interesante de nuestro programa y especialmente nos va a ayudar para el siguiente capítulo, que utilizarlo en instrucciones, que los vamos a resolver juntos. Pero les recomiendo ver unos cuantos conceptos, pero hay muchísimo de la semana van a poder aprender todo, ¿sí? Pero igual, hoy justamente copié y pegué algunos conceptos acá en un PowerPoint, pero de sus videos, porque yo no tenía preparado ni un... En realidad me acostumbro lo en las últimas clases a ya no hacer PowerPoint, sino a enfocarnos exclusivamente en el de C++. Bueno, entonces, con estos ejercicios vamos a ir introduciéndonos a este capítulo, ¿sí? Como les digo, ustedes tienen como tarea ver la lección de la semana, pero justo nomás nuestras clases son los lunes, entonces me veo, no sé si decir obligada, pero tengo que mostrarles algunos conceptos, ¿verdad? Si nuestra clase era viernes o sábado, yo ya asumía que ustedes ya vieron la lección de la semana, pero ahora yo sé que capaz ninguno haya visto la lección de la semana todavía. Creo que aparece hoy nomás luego. Bueno, vamos a empezar con este ejercicio y de ahí vamos a ir desglosando la mayor cantidad de conceptos que podamos. ¿Sí? Dice, crear un vector cantidad. Ok, puse como ejemplo mi nombre, entonces la cantidad de vocales me debería dar 3. Ok, entonces voy a poner mi formato. Este formato sigue siendo el mismo. ¿Cuál va a ser la cantidad de mi vector y cómo nos vamos a manejar? Profe, se traba el audio. Ok, De repente no se te escucha. creo que es mi auricular. Voy a sacarme nomás mi auricular, ok, porque está fallando. Bueno, avísenme si es que se vuelve a trabar varias veces, ¿sí? Pero creo que es mi auricular más porque se mueve y falla. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar con vectores y caracteres? ¿Sí? Vamos a crear, por ejemplo, ahora vamos a comenzar a usar nuestro tipo de variable char. ¿Se acuerdan? No sé si alguna vez mencioné que al igual que int, al igual que float, nuestro tipo de variable va a ser del tipo char, que lo que me va a indicar es que voy a utilizar caracteres, que en este caso nosotros le podemos llamar letras. También los números pueden ser caracteres, pero a modo de palabra. ¿Sí? Cuando nosotros usamos char, nos vamos a ponerle, les voy a dar un ejemplo. Voy a llamarle a mi vector palabra, ¿sí? Y supónganse que yo le voy a dar un valor, ¿sí? Ese valor, ese número no es un entero, ¿sí? Es una palabra, ¿ok? Que yo si imprimo me va a salir 1, 2, 3, 4, 5,
pero si yo quiero multiplicar, si yo quiero sumar, si quiero hacer todo ese tipo de acciones, no voy a poder porque es una palabra. ¿Está bien? Ahora, acá copié y pegué esta primera parte porque tenemos que entender, ¿verdad? ¿Cómo se define una cadena, ¿sí? O un arreglo de caracteres. Ahora, nosotros vamos siempre a definir un vector, ¿sí? De caracteres. Y ese vector vamos a darle un tamaño general. En este caso, acá por ejemplo puso que va a ser del tamaño 6, pero ¿por qué? Porque ya sabe cuántos elementos va a tener esta cadena, ¿sí? Nosotros en la mayoría de los ejercicios a nuestras cadenas vamos a darle un tamaño general. Por ejemplo, si voy a pedir nombre y apellido, voy a asegurarme y voy a poner una cadena de, qué sé yo, 50 de tamaño. ¿Por qué? Porque yo analizo y creo que no va a haber un nombre y apellido que va a tener mayor a 50 letras. ¿Se entiende? Ahora, si nosotros ya sabemos lo que vamos a escribir, sí le podemos dar el tamaño que necesitamos. ¿Está bien? Y algo importante e interesante que hay que aprender es que cuando nosotros utilizamos un vector de caracteres, va a aparecer este elemento que tenemos acá, ¿sí? Que es el barra 0. Eso es un elemento que se utiliza porque, así como yo les dije, nosotros acá estamos definiendo una palabra general. ¿Por qué? Porque mi nombre y apellido no va a ser igual a sus nombres y sus apellidos de ustedes, ¿verdad? Capaz el mío tenga, qué sé yo, 20 letras, pero el de ustedes tiene 25, el de otro tiene 15. Entonces, todos vamos a tener un tamaño diferente de cantidad de letras, ¿se entiende? Entonces, por eso es que ponemos 50. Ahora, ¿cómo mi dep C++ va a saber que hasta ahí terminó mi cadena? Porque no es que mi nombre y apellido va a llegar hasta llenar 50. ¿Sí? dep C++ ya está preparado para eso. ¿Sí? Si ahora yo, por ejemplo, introduzco acá mi nombre, ¿ok? Va a tener 6 letras nomás, no va a llenar los 50. Él incluye un barra Profe, 0. se ¿Sí? No volvió a hay que trabar. nosotros... Se volvió a trabar el audio. Como, ay, qué raro. Puede ser mi wifi también. Espérame un ratitito. Voy a chequear todo. Bueno, la verdad que creo que es mi wifi, entonces porque avísenme nomás cuando se traba. Voy a ver en los 3 puntos. La verdad que vamos a ver lo que dice el compañero. Estoy re cerquita del router y como dice acá. Creo que ese no es el problema. Ya, eso estoy entendiendo. Acá es cuando falló. Entonces es mi conexión, ¿sí? Voy a... em, vamos a esperar de que nos siga fallando, pero avísenme nomás cuando se corta, ¿ok? Y yo vuelvo a repetir, ¿sí? Porque es mi wifi de Tigo, qué raro. Pero no quiero ir a desenchufar y enchufar porque no, no siento que sea una solución.
Bueno, voy a tratar de ir más lento y repetir el stop, por así decirlo, de nuestro vector de caracteres. Vamos a utilizar este barra cero, ¿sí? Si nosotros definimos nuestro vector de esta forma, que en realidad nunca usamos, pero a modo de información, sí le tenemos que incluir este barra cero. Pero si nosotros utilizamos de esta forma, por ejemplo, dep C++ automáticamente les incluye un barra cero acá, ¿sí? Lo mismo de esta forma. Si yo introduzco a través del teclado, acá no es Camila, acá es palabra, si introduzco a través del teclado lo que yo quiero que esté dentro de mi vector palabra, entonces automáticamente dep C++ va a incluir este barra cero, ¿sí? Es importante que sepamos esto porque a la hora de hacer acciones sobre mi vector, siempre las acciones que realicemos va a ser hasta que llegue a cero mis valores, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en los ejercicios. Entonces, vamos a intentar hacer este ejercicio y vamos a ir explicando más conceptos a medida que avanzamos, ¿sí? Yo voy a crear una palabra que le voy a dar tamaño 50. En realidad creo que ya es mucho porque solamente vamos a almacenar una palabra, pero nadie te restringe la cantidad de letras o componentes que vos puedes declarar. ¿Okay? Entonces, declaro una palabra de 50 componentes y voy a pedirle al usuario que ingrese esa palabra. Con un cout, por ejemplo. Ahora, voy a almacenar, esto es opcional, ¿sí? Este ejercicio vamos a hacer con punteros y el siguiente sin punteros. Pero para que entiendan, voy a crear un puntero. El tipo de puntero tiene que ser el mismo tipo de nuestro vector, ¿se acuerdan? Entonces voy a crear un puntero y en ese puntero voy a almacenar mi palabra, ¿sí? Entonces voy a trabajar con ese puntero. ¿Qué necesito? ¿Quieres saber? La cantidad de vocales. La cantidad de vocales es. Y acá voy a utilizar una función contar que va a recibir mi puntero. ¿Ok? Entonces voy a crear mi función. Esta función me va a retornar un entero porque yo necesito saber esa cantidad. Entonces un entero se va a llamar contar. Para eso voy a utilizar, no sé si se acuerdan, la verdad que nunca más utilizamos, pero voy a utilizar la estructura de selección switch. ¿Se acuerdan? Primero necesito switch entero, ¿sí? Y dentro de mi switch voy a tener los casos de vocales, ¿verdad? Porque como voy a contar vocales, entonces voy a tener 5 casos nomás ahora. Si me pedía contar las consonantes, sí, switch ya no iba a ser tan útil. ¿Verdad? Cómo utilizar switch porque acá en este capítulo se utiliza bastante. Si mi elemento de mi vector es A, entonces contador va a aumentar y va a terminar mi switch. Y es que el elemento es B, voy a copiar nomás ya este y voy a ponerle ABCD. Lo que ya vimos, pero me parecía importante hacer porque en este capítulo se utiliza mucho switch.
A, E, I, O, U. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las vocales va a aumentar mi contador y va a terminar mi switch. Este break lo que hace es terminar mi switch. Ahora, como yo quiero que cuente todas las vocales, yo también necesito un bucle, ¿sí? Porque esto ocurre una vez nomás. Este switch ocurre solamente una vez. Entonces yo necesito un bucle. Voy a utilizar un while. Y acá es donde vamos a utilizar este concepto. Nuestro vector de caracteres siempre termina en 0. ¿Ok? Entonces, mientras que asterisco P, que es nuestro puntero, ¿sí? Sea distinto de 0, este switch o este bucle en realidad va a ejecutarse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando ya sea 0, significa que mi palabra terminó. ¿Sí? Cuando llega al 0, porque empieza con una letra, pero termina con un 0. Entonces, cuando llega a 0, porque acá dice, mientras que mi elemento de mi puntero sea distinto de 0, este while se va a ejecutar. Lo único que me resta, es ir aumentando mi puntero. Sí, porque en ningún momento yo aumenté. ¿Ok? No va a entrar en ninguno de estos. Aumenta mi puntero. Me voy a A. A entra mi switch. Es A. Ok, mi contador. Sí, se cortó. Sí, profe. Ahora se cortó otra vez. Okay. Ay, qué raro. Bueno, ¿Puedes repetir esa última parte, profe? espérenme. Voy a leerles un poco. Sí, es mi wifi. Empezó. Voy a ir, ¿les parece si me voy a desconectar y conectar mi wifi? Pero voy a... Dale. Voy a yo desconecto mi wifi, ¿sí? Volvemos a las 11.